Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación, el podcast de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. El podcast donde exploramos las claves para construir y gestionar la confianza y la reputación en el mundo empresarial y organizacional. En este episodio tenemos el privilegio de conversar con Sandra Sotillo, una profesional con más de 2 décadas de experiencia en la gestión de intangibles, tales como la confianza, la reputación corporativa, la marca y el liderazgo. Antes de fundar Trustmaker, su propia empresa de consultoría, ocupó cargos destacados como directora general y socia en Villafañe y Asociados Consultores o como directora de comunicación para la institución internacional SEC. Con una sólida formación académica, Sandra es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Jaume I, con una tesis doctoral sobre la gestión profesional de la reputación del SEO como elemento generador de valor para las organizaciones. Además, cuenta con varios másteres y posgrados en gestión de intangibles. También es escritora y entre sus obras destacan La Era de la Confianza, cómo convertirse en una empresa Trustmaker y La reputación del directivo, un valor imprescindible. Y además de empresaria, consultora y escritora, Sandra es docente y colabora como profesora y miembro de equipos académicos en diversas instituciones educativas de prestigio, donde comparte su vasto conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación y la gestión empresarial. Así que sí, tenemos ante nosotros a toda una experta en la materia. En esta entrevista exploraremos junto a ella su visión sobre la importancia de la confianza y la reputación en las organizaciones. Bienvenida, Sandra, a Una Cuestión de Reputación. Hola, Sandra, ¿qué tal? Bienvenida a Una Cuestión de Reputación. Hola, Seida. Pues me ha encantado estar aquí con vosotros, con Corporate Excellence, y muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a ti. Bueno, pues tenemos muchos temas de qué hablar, pero yo sé que uno de tus temas de especialización es la reputación de los líderes, ¿no? Y bueno, pues aquí en Corporate nos interesa mucho saber cuáles son esos vasos comunicantes entre el SEO y la organización, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles crees que son esos aspectos fundamentales para construir y mantener la reputación de un SEO a día de hoy? Pues a ver, yo diría que a veces son cosas muy básicas, ¿no? Y una de ellas es, primero, pensar que siendo CEO de una empresa, lo normal es que seas conocido y al tener notoriedad, por lo tanto vas a tener reputación, la gestiones o no. Por ello, tener un plan de reputación que oriente la reputación del directivo a la generación de valor para la compañía, pues es el primer paso, ¿no? Entendiendo siempre que esa reputación del directivo está al servicio de la empresa, no al servicio del directivo, ¿no? Esto yo creo que sería como el punto más importante. Y luego otro tema que creo que también es muy importante es que en muchas ocasiones, cuando se gestiona la reputación de un directivo, se pone mucho el foco en su perfil competencial, en que es experto en temas del sector, y eso está muy bien, pero que eres experto en gestionar empresas creo que se presupone cuando eres de una organización. Lo que nunca se va a presuponer y lo que sí tienes que demostrar es que eres capaz de hacerlo con ética y con ejemplaridad. Entonces, todos los temas éticos hoy en el liderazgo y en la construcción de la reputación del directivo son absolutamente vitales. Entonces, yo te diría que, primero, tener un plan al servicio de la organización, no del propio CEO, y segundo, anclarlo también mucho en esa parte ética y de ejemplaridad del directivo. Muy bien. Bueno, entonces tú dices que los líderes pueden ser como ese aval de confianza, ¿no? Un poco. ¿Y por qué es importante este intangible de confianza en las organizaciones? Pues mira, la confianza yo diría que es el activo más importante, teniendo en cuenta que dentro del modelo Trustmaker lo que hacemos es poner los activos intangibles al servicio de la generación de valor y confianza en la compañía. ¿Y por qué digo que la confianza es importante? Porque cuando la confianza se produce, cuando realmente confiamos en una organización, cuando realmente confiamos en una persona, reducimos los miedos que tenemos y se producen comportamientos positivos y recurrentes hacia aquello en lo que confiamos. Es decir, que si yo confío, yo tengo una empresa, ¿no? Pues si yo tengo determinados proveedores, en aquellos en los que confío, cuando tengo algo que hacer rápido, algo muy relevante, es que no lo pienso. Probablemente es un poco más caro, pero yo voy a llamar a quien sé que me va a dar respuesta, a quien sé que cumple lo que promete y que además, digamos que son 2 partes, ¿no? Primero, cumplir lo que se promete, que eso es la base de la confianza, pero además que yo sienta que lo que es importante para mí también es importante para ese otro stakeholder con el que me estoy relacionando. Cuando yo confío mi cerebro, porque esto lo más interesante es que la confianza actúa
de manera neuronal. Se emiten hormonas que hacen que confiemos o que desconfiemos. Y no es tan controlable. Por lo tanto, cuando yo confío, reduzco los miedos y tomo decisiones positivas y recurrentes hacia aquella empresa que confío. Por eso la confianza es tan importante para los negocios y podríamos decir que la confianza sirve para hacer negocios, ¿vale? Qué interesante, qué interesante. Creo que yo siempre digo, creo que no soy sospechosa de decir que la reputación no es importante, pero la reputación es como el primer paso para la confianza. O sea, una vez que yo oigo hablar muy bien de una organización que tiene muchos premios, digamos, muchos reconocimientos, si no la conozco, no he tenido contacto con ella, bueno, es una compañía que tiene buena reputación y me puede llevar a tomar lo que llamamos el test de confianza. Entonces le voy a dar una oportunidad. Cuando eso esa relación se convierte en un cumplimiento de expectativas sin sentir que lo que es importante para mí también es importante para la organización, se convierte en confianza y a su vez en reputación de empresa a la que se puede confiar. Por lo tanto, es un círculo virtuoso que funciona de una manera pues, muy poderosa y muy ligada a la toma de decisiones. O sea, que reputación y confianza son vitales para que la gente tome decisiones positivas hacia nuestra organización. Interesantísimo. Bueno, de fondo estarán escuchando por ahí algún vehículo. Es que estamos grabando desde las oficinas de Corporate Excellence y está aquí Sandra, bueno, pues compartiéndonos todo este conocimiento en torno a la confianza de las organizaciones y el rol tan importante que, bueno, pues que genera el SEO, ¿no? Basándote en esta trayectoria profesional tan extensa que tienes, ¿no? Trabajando e investigando mucho en esta materia y entre ellas tu tesis doctoral, ¿no? ¿Qué papel dirías que juega el SEO en la gestión e impulso de esa reputación corporativa? ¿Cuál es ese lugar que ocupa? Pues el papel que juega el SEO en el impulso de la reputación corporativa creo que es fácil de entender. No deja de ser el representante de la organización ante casi cualquier stakeholder, pero sobre todo, seguro, ante stakeholders críticos para la supervivencia. Y no solo para la supervivencia, sino para el crecimiento y desarrollo del proyecto empresarial. Por lo tanto, lo que dice el SEO es importante. Cuidado con hablar solo de resultados económico-financieros si realmente hay otras cosas importantes en la empresa. Y desde luego el papel del SEO es fundamental en esa representación de la compañía ante stakeholders críticos como inversores, accionistas, reguladores y demás. Pero hay un tema muy importante y que conecta justo con lo anterior que tú decías, que el SEO es un aval de confianza. Yo diría que es la conclusión más relevante de la tesis doctoral, y es que el SEO sirve pues, para reforzar la reputación y el posicionamiento de una organización. La reputación del SEO también sirve para generar influencia en aquellos en los que influyen. También es muy útil para la cultura de la organización, porque es, digamos, como bueno, pues el ejemplo de cómo se comporta aquí la gente. Pero lo más importante de la reputación del directivo es que cuando la reputación del directivo es positiva y todo va mal y hay un problema, se convierte en un aval de confianza. Es decir, si esta persona, que es quien lidera la organización, quien nos dice hacia dónde vamos, quien toma la última decisión en momentos críticos, demostró siempre que bueno, toma decisiones acertadas o adecuadas o que lo va a hacer bien, a veces hasta los analistas financieros pues, pueden decir, bueno, pues de momento espera tomar la decisión o incluso sigue comprando. Si el directivo tiene mala reputación o ni siquiera sabemos quién es, ya te puedo asegurar que normalmente la decisión suele ser no compres, ¿no? Ya, sí. Por eso comentamos que es un aval de confianza. Es el aval de confianza, ¿no? Y bueno, ¿y crees que actualmente las organizaciones están trabajando de forma sistémica y proactiva esta gestión de la reputación de sus líderes? Pues mira, te diría que creo que siendo un tema en el que es cierto que yo llevo trabajando muchísimos años, luego es verdad que creé una empresa, Trustmaker, y no la he centrado solo en reputación del directivo, es también por este aval de confianza que tú dices. Lo que yo observo es que cada vez hay una mayor preocupación por parte de empresas y de los propios líderes, pero que aún hay muchísimo campo de recorrido. ¿Por qué observo esto? Observo que cada vez hay más preocupación porque, por ejemplo, en nuestro caso, damos mucha formación a CEOs y a comités de dirección, incluso a consejos de administración, explicando por qué esto es importante y por qué hay que hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, ya hay una preocupación, y esto sí que ha sido, en esa parte formativa, en este nivel de empresa, pues algo que creo que es un dato. Pero diría, y con datos de algunas organizaciones, que básicamente la preocupación cuando decimos, tengo un plan de reputación del directivo, ¿qué tengo? Tengo, ¿de qué va a hablar el directivo? ¿A qué foros va a ir? ¿Y con qué medios se va a relacionar?
¿Dónde hay mucho margen de mejora? En la parte del network del SEO, con quién se tiene que relacionar, en la parte de esa capacidad de influencia, cómo la desarrollamos. Y la parte digital es, yo diría, el gran dolor de cualquier director de comunicación o de gabinete y de un CEO, pero es todavía donde hay muchísima mejora porque, digamos, hay cierto temor a la exposición, ¿no? Y a cómo se utilizan estos redes. Entonces, va avanzando, hay preocupación, pero todavía hay muchísimo margen de mejora. Mucho que hacer todavía en ese campo, ¿no? Y sí, porque muchas veces se habla de los líderes también activistas, ¿no? Que se está buscando como esa autenticidad del líder, ¿no? Entonces, para eso, pues se necesita trabajar de una forma más sistémica, ¿no? ¿Y cuáles son esos principales desafíos o retos que enfrentan los CEOs hoy en día en lo que respecta a su reputación? Pues mira, justo fue el año pasado con motivo de la Reputation Week que me invitasteis a hablar de este tema y hice una mini encuesta entre pues, unas 15, no recuerdo, 15 o 16 personas que soy consciente que gestionan la reputación de los líderes de su organización y que bueno, pues tienen una amplia expertise. Y coincido con los resultados, o sea, van como 8 claves, no lo voy a contar todos porque son muchas, ¿no? Pero de hecho la autenticidad, la coherencia, el ser capaz de poner su personalidad, su track record profesional al servicio de la organización y que el relato de lo que están contando, de las actuaciones que hacen, de cómo se comportan, sea coherente, no solo con la empresa, diría, sino con el proyecto empresarial, porque a veces creo que esto para la reputación del directivo es muy importante. Si yo pongo mi reputación al servicio de la empresa, la pongo al servicio del proyecto empresarial que tiene la empresa en ese momento. No es lo mismo un CEO que está representando una empresa que se internacionaliza que un CEO que está representando una empresa que quiere pasar de ser muy relevante en su sector a ser muy relevante en el entorno empresarial de un país, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el planteamiento es diferente. Pero te diría que es esto, ¿no? Como esa autenticidad, esa coherencia, la humildad, que me parece que creo que todos tenemos claro cuando lees sobre liderazgo, que es como el gran atributo que hay que trasladar. O sea, eres CEO, pero eso no te hace más importante que los demás, te hace estar al servicio de los demás. Y eso te diría más como retos conceptuales. Y luego hay una serie de retos más técnicos, donde yo destacaría 2. Uno, el dolor que acabo de contar de cómo tengo que estar en las redes sociales, que ya sabemos que a todos siempre nos inquieta a nosotros mismos, ¿no? Incluso a los propios gestores de comunicación, el cómo estar bien. Pero cómo hacerlo para mi SEO es importante. Y hay otro reto mucho más importante y que sí empieza a preocupar en estas sesiones de formación que te digo, que es, vale, tú eres el líder, no representas a toda la organización, no eres la líder, representas a toda la organización, pero aquí hay muchas más personas que representan a la organización en el comité de dirección. Entonces, ¿cómo somos capaces de generar una reputación de los directivos de manera coral que sume cada uno desde su posición a la organización? Como dirías que es como poner en común, ¿no? Todos esos valores que hay en la organización y él como ese dirigente, ¿no? De llevar a cabo esos valores. Es súper interesante, de verdad. Y en este sentido, ¿qué estrategias sugerirías que hagan los CEOs para gestionar su propia reputación en este contexto pues cada vez más complejo, ¿no? Y exigente? Es decir, ¿por dónde empezarías esa hoja de ruta que nos mencionabas al inicio? Pues mira, de esa tesis doctoral que comentas y luego llevada a la práctica, surge una metodología que se llama CEO Value, es como el CEO genera valor a la empresa y digamos que tiene 3 partes, pero que no deja de ser un plan, o sea, que es cómo hacemos un plan. Entonces es entender bien el proyecto empresarial de la empresa, qué reputación tiene esa organización, cuál es su posicionamiento, o el que quiera alcanzar, y hacemos lo mismo con el SEO, ver qué características, track record profesional, estilo de liderazgo tiene el líder que suma a la compañía. Una vez que hemos definido ese perfil de liderazgo auténtico y diferenciador, bajamos a un plan. ¿Qué objetivos queremos cumplir? ¿De qué tiene que hablar este directivo? ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Cuáles son esas claves estratégicas que poníamos antes un par de ejemplos, ¿no? Esto de la internacionalización. Y a partir de ahí llevarlo a un plan por escrito y calendarizado. O sea, en la agenda del CEO tienen que estar las fechas, pero si no, no va a pasar. Donde vamos a revisar cómo hay que estar en foros, qué tipo de relación hay que tener con los medios, con los influencers y demás, que son los que proyectan esa imagen, qué plan de network tiene que tener el directivo, qué personas clave tiene que conocer y tener una relación porque son positivas para la organización, el plan de reconocimientos, no solo el premio al líder del año, sino también que otros premios es importante que recoja el SEO, y un tema súper importante que es la parte digital y de comportamientos internos. O sea, no solo comunicación interna, sino cómo el líder demuestra ese ejemplo de cómo se comporta aquí la gente de la organización.
Y eso pues se va bajando, se hace un plan, se pone, digamos, en un calendario y a partir de ahí se establece una serie de métricas de desempeño, reconocimiento que permitan saber si esto funciona o no. Claro, y no todos somos CEOs de un banco IBEX. A veces, como tengo métricas, pues hay que en muchas ocasiones pues, ser imaginativo a la hora de identificar esos indicadores. Claro, te me has adelantado porque conforme ibas contando me iba yo pensando, bueno, ¿y cómo medimos esto, no? Al final, pero entonces es como una métrica muy individual, ¿no? O muy ad hoc a... Diría que sí, porque por poner ejemplos concretos, ¿no? No todo el mundo, pues esto es CEO de un banco, de una empresa energética IBEX 35, donde pues apareces en monitores de reputación y de liderazgo que todos conocemos, o en rankings que hacen determinados medios, o tenemos incluso métricas internas donde preguntamos a los empleados y se pueden hacer estudios a medida. Nosotros tenemos un estudio cuantitativo donde preguntamos a gente top del mercado cómo ven a las empresas y a sus líderes, qué reputación tienen y qué deberían hacer para mejorar. Pero claro, esto no lo pueden hacer todas las organizaciones. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo puedo tener indicadores de desempeño donde voy viendo si cumplo el plan, pero puedo tener algunos de reconocimiento un poco difíciles de sacar. Por ejemplo, yo me quiero posicionar como una empresa o como un líder experto en la movilidad del futuro. Y a mí nadie me llama para dar conferencias de la movilidad del futuro, pero con un trabajo de la empresa conseguimos ir a 2, a 3, y al año siguiente tengo 15 invitaciones para ir a hablar de movilidad. Pues esto quiere decir que estoy empezando a ser reconocido por. Es decir, a veces este tipo de indicadores, más allá de ver si salgo en medios, si soy capaz de colocar mensajes, todo esto, ¿no? Que seguidores tengo en redes, pero a veces cuento este ejemplo porque suele ser como, por lo menos abrir un poco la mente de qué tipo de indicadores tengo que empezar a veces a pensar o pergeñar. Interesante, sí, ya sabes que en Corporate Excellence una de nuestras obsesiones es las métricas, porque claro, si no mides es muy difícil gestionar, entonces por eso me llamaba mucho la atención, pero muy interesante que... Y bueno, llegados a este punto, ¿cómo relacionarías, ya habíamos hablado un poquito, ¿no? Los conceptos de reputación del CEO con el de marca personal, ¿no? Pues mira, esto es súper interesante porque yo te diría que un plan de reputación de un CEO y un plan de marca personal, el output es súper parecido. O sea, estaremos viendo a qué foros vamos, con quién nos relacionamos, qué premios conseguimos y cada en digital. Pero el para qué, el propósito es absolutamente diferente. O sea, en un plan de marca personal lo importante soy yo, el producto soy yo, ¿no? Y entonces yo creo que esto está muy bien pues para gurús, está muy bien para influencers, está muy bien para escritores, pero cuando tú eres el líder de una organización, el producto no eres tú, el producto es la organización. Es decir, yo siempre cuento que un plan de marca personal va de mí o del mí y un plan de reputación del directivo va del we, va de nosotros. Entonces esto va de cómo ponemos la reputación del líder al servicio de la organización y te aseguro que el plan es muy diferente, cambiando el propósito del plan. ¿Pero pueden convivir? ¿Tú crees que pueden convivir? Creo que pueden convivir porque en un plan de reputación del directivo algo que es súper importante es que... imaginemos, bueno, por poner un ejemplo de los de siempre, ¿no? Steve Jobs, que siempre que se habla de liderazgo se habla de Jobs. Y de pronto viene Tim Cook, la empresa es la misma, pero los CEOs no tienen nada que ver. Uno es fundador, el otro no, uno tiene una serie de características históricas, el otro, o tenía. El otro tiene otras totalmente diferentes, entonces es como yo, que tengo una serie de características, sumo a esta organización, pero siempre desde el sumo a la organización. Si me hago... Y esas características que son de marca personal, donde este señor pues ya tendría pues, un histórico, las utiliza para sumar a la reputación de su empresa. Pero, o sea, quiero decir, tú no vas a tener una marca personal y una reputación del directivo, es que eres el directivo de una empresa y 365 días al año, 24/7, siempre eres tú. Así que esa parte más personal, por eso los perfiles son auténticos, como tú comentabas, ya está sumando a esa reputación del directivo. Puede ocurrir que haya partes de tu marca personal, no de las que diseñaríamos, sino de las que existen, que le resta reputación a la empresa, pues habría que ver qué se hace con eso, pero sería un issue reputacional en este caso. Pero tú no tienes dos planes, o sea, esto siempre me hace mucha... No, pero ¿cómo gestionas tus redes digitales a un CEO? No, bueno, yo tengo las de la empresa y las mías, y es como, no, es que eres el CEO de la empresa. Entonces, otra cosa es que eres una persona normal, que los fines de semana se divierte y tiene familia y amigos y hace cosas. No pasa nada. Afortunadamente, en este momento de la historia se valora la autenticidad. Ahora, ojo con qué autenticidad mostramos, claro. Si sales por la noche de fiesta y haces cosas poco compatibles con tu marca o con la responsabilidad que ejerces, valora si esto hay que subirlo a las redes, ¿no? Claro. Es una... Bueno, sí. Encontramos casos de estos. Criterio. Sin caer en querer
ser una persona distinta, sino simplemente Claro, pues es como te guías tú en la vida, ¿no? Por eso hablaba de la ética, ¿no? Total, es auténtico y diferenciador, pero eres el líder de una organización. O sea, no tienes dos visiones, depende de si estás en tu vida personal o en tu vida profesional, eres la misma persona. Por eso tienes que buscar un perfil auténtico, pero desde luego, claro, a veces pensamos que vas gestionando la reputación de un líder y siempre todo es maravilloso y sabemos que a veces, pues, el líder de tu organización tiene cosas maravillosas y otras que no tanto. Entonces, eso sí es difícil de gestionar, pero hay que gestionarlo. Y no son dos caras de la misma moneda, es la misma moneda. Es la misma moneda, es la moneda entera. Sí. Muy bien, me encanta. Y bueno, y por último, ya antes de finalizar, pues nos gustaría preguntarte, porque siempre preguntamos a nuestros invitados, ¿no? Que nos dejen una recomendación de algún libro, alguna idea, un referente que te haya marcado tanto y inspirado que te gustaría compartir pues con todos los profesionales que nos escuchan en esta cuestión de reputación. Pues mira, te diría que no sé, lo estuve pensando porque suponía que esto caía en el examen. Y en realidad podría decir libros, podría decir personas, pero me voy a quedar con una idea. Y la idea es la idea de la gente de entender la empresa como agente de cambio. Porque sí que es cierto que cuando fundé Trustmaker, para mí fue algo, siempre pensé que hacer un plan de reputación era hacer un plan de mejora de la organización. Siempre lo he pensado así, es un plan de transformación y mejora de la organización. Pero la idea de que el poder que tienen las empresas de que a poco que mejoren cómo hacen las cosas le pueden cambiar la vida a muchísimas personas, era algo que merecía la pena atender a ello, ¿no? Y ahí fue un poco cuando empecé a pensar, porque en este caso empecé, como quien dice, sola, ese Building Trust, Building Good Business, con esa idea de si eres capaz de generar confianza y ponerte en el lado del otro y querer generar valor también para los demás. Si las empresas empiezan a pensar de esa manera y se convierten en agentes de cambio, realmente pueden transformar el mundo, que ya sé que suena como muy aspiracional, pero es que es cierto. O sea, las empresas también perseguimos eso, tienen una super capacidad de transformación positiva o negativa, ¿no? Entonces, si lo puedes hacer bien, ¿para qué lo vas a hacer mal, ¿no? Y ahí, bueno, yo diría que es mi moto, o sea, mi propósito de trabajo. Pues me encanta. Muchísimas gracias, Sandra. Ha sido un placer conversar contigo y aprender de ti, ¿no? Y de la importancia que tiene el gestionar la reputación de los líderes y cómo esto se conecta con la reputación también de la organización. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto, ¿no? En algún otro evento por allí. Total. Pues nada, muchísimas gracias, Aida. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.